Buenos días para todos. En la clase de hoy vamos a trabajar un nuevo tema y es el sistema de numeración romano. ¿Listo? Ya cerramos las propiedades de la suma y las propiedades de la multiplicación. Obviamente es un tema que no es que vaya a quedar ahí abandonado, sino que lo vamos a retomar más adelante para ver otros conceptos. ¿Listo? Es decir, no crean que ya cambiamos de tema y mágicamente dejamos de ver eso, ¿sí? Sino que se va a retomar siempre, se va a tener eso en cuenta. ¿Listo? Este sistema de numeración lo usaban en el Imperio Romano y de hecho todavía es muy común para muchas cosas. Ustedes, por ejemplo, ven, no sé, un reloj, ¿cierto? Y todavía existen muchos relojes que traen el sistema de numeración romano. Eh, También para la numeración de los siglos, eh, enumeración a veces de capítulos, de los nombres de los papas, de los sacerdotes, ¿cierto? Son cosas que ya están culturizadas a través de este sistema de numeración. En la guía les voy a dejar un video para que ustedes, si quieren de pronto obtener más información acerca de este tema, pues entonces pues acudan a ver el video. Acá en la pantalla les copié como los números romanos. Entonces tenemos el palito, que es como una I, que equivale a 1, la V, que equivale a 5, la X, que equivale a 10, la L, que equivale a 50, la C a 100, la D a 500 y la M a 1000. Es decir, si ustedes se dan cuenta, hay una regularidad: 1, 5, 10, 50, 100, 500 y 1000. ¿Listo? Para escribir el sistema de numeración romano, al igual que en el sistema decimal, al igual que en cualquier otro sistema de numeración, siempre se tienen unas reglas. ¿Listo? Entonces voy a explicarles, digamos, las reglas básicas para la escritura de los números romanos. La primera regla es muy importante y es que el número 1, ¿cierto? El número 10, el número 100 y el número 1000 únicamente se pueden escribir tres veces consecutivos por máximo. Ya 4 no se puede escribir. El número 5, 50 y 500 no se pueden repetir ni siquiera dos veces. Esos únicamente tienen una escritura de una vez. ¿Listo? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, escribir el número 3, pues voy a escribir 3 palitos, ¿cierto? Si yo quiero escribir el número 30, pues voy a hacer 3x. Igual si voy a escribir el 300 o si voy a escribir el 3000. Si yo quiero escribir el número 4, bueno, el número 4 ya no lo puedo escribir con 4 palitos porque eso ya no hace parte de las reglas del sistema de numeración romano. ¿Listo? Entonces tienen que tener muy en cuenta la primera regla, y es que no lo pueden repetir más de 3 veces y que hay unos números que no se pueden repetir. Estos números que tenemos acá son números simples porque pues tienen un símbolo y sencillamente el símbolo representa un número. Y existen los números compuestos, que es la combinación de varios de esos números que nosotros tenemos ahí. Entonces, la segunda regla es que yo puedo escribir siempre un número menor a la derecha de cualquier otro y hacer la suma para obtener otro. Por ejemplo, si yo tengo la V, yo puedo escribir un número menor al lado derecho. El único menor que yo tengo ahí pues es el palito. Entonces voy a escribir la V y el palito. La V vale 5 y el palito vale 1. Entonces lo que yo hago es hacer una suma. 5 más 1 va a equivaler a 6. ¿Listo? Por ejemplo, yo tengo la V y puedo tener hasta 3 palitos. Entonces voy a hacer la suma. 5, 6, 7 y 8 con los 3 palitos que yo tengo ahí. ¿Listo? Yo podría tener la V con la X después. Estaría rompiendo una regla si yo llego a hacer eso, porque siempre tengo que poner el número menor al lado derecho. Yo no puedo, para sumar, o sea, para agrandar el número, no puedo poner uno más grande al lado de uno más chiquito. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esa regla. Siempre puedo poner números menores al lado derecho del número simple para poder obtener el mayor. ¿Listo? Otro ejemplo, pues yo puedo coger, no sé, la X, ¿cierto? Y le puedo poner un número menor. Entonces,
En los números menores a la x tenemos el 5 y el 1, que es la v y el palito. Entonces yo puedo poner la v al lado de la x y hago una suma. Si la x vale 10 y la v vale 5, pues aquí voy a tener escrito el número 15. ¿Listo? Entonces voy a hacer un número compuesto por tres números simples. Tengo la x que vale 10, pongo uno menor al lado derecho y obtengo el 15. Pero yo puedo continuar aquí la regla, puedo poner uno menor al lado de la v, en este caso únicamente puedo poner palitos, ¿cierto? Hasta 3 palitos, y hago la suma. En este ejemplo tengo la x que vale 10, la v que vale 5 y 2 palitos que equivalen a 2 para un total de 17. ¿Listo? Voy a hacer uno con los números mayores. Por ejemplo, si yo tengo la d que equivale a 500, puedo poner al lado derecho cualquiera de los menores que yo tengo. Entonces puedo poner 100, 50, 10, 5 o 1. Si yo pongo, por ejemplo, la L que equivale a 50, entonces tengo la D que es 500 más los 50 de la L para obtener un número de 550, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, la C, listo, aquí tengo 100. Si yo le pongo la L, serían 150. Si yo le pongo la X al lado de la L, porque puedo ponerla, ya que es menor que la L, entonces tengo 100, 50 y 10. Y hago la suma, 150 más 10, pues voy a tener un total de 160. ¿Listo? Acuérdese, siempre puedo poner a la derecha un número menor del que está escrito. Y ahí empiezo a hacer la composición de los números. Voy a hacer aquí el último ejemplo, y es que voy a tener el número 50 representado por la L, y al lado le puedo poner una V. Entonces, ¿qué tengo? 50 y 5. 50 más 5, 50 y 5. Si de pronto no me van entendiendo, se enredan, voy muy rápido, pues sencillamente ustedes pausan el video, ¿cierto? Analizan lo que yo les acabo de decir, repiten, van atrás donde yo voy mencionando las reglas y pues van analizando. ¿Listo? La ventaja de esto es que ustedes pueden pausar cuantas veces quieran. La siguiente regla es la regla de la resta. ¿Listo? Resulta que si yo tengo cualquiera de estos números, ¿sí?, de estos simples, yo puedo poner ya no a la derecha, sino puedo poner a la izquierda un número también que sea menor a ese que estoy estableciendo. Y lo que voy a hacer ya no es sumarlo, sino como está a la izquierda, lo voy a restar. Entonces, en el caso de que yo vea un número, por ejemplo el 10, y al lado vea un número más grande, no tengo que leerlo de izquierda a derecha, sino tengo que analizarlo de derecha a izquierda. Voy a hacer un ejemplo como para que me entiendan un poco más. Si yo tengo el número 5, ¿cierto? Si yo le pongo el palito al lado derecho, pues voy a hacer la suma, 5 más 1 me va a dar 6, ¿sí?, que es la regla anterior. En este caso, yo no lo voy a poner a la derecha, sino que lo voy a poner a la izquierda. Como lo estoy poniendo a la izquierda, ya no voy a hacer una suma, sino que voy a hacer una resta. Y estoy leyendo este número prácticamente de derecha a izquierda, o lo estoy analizando de derecha a izquierda. Este número va a equivaler a 5 menos 1, que es 4. Pasa lo mismo en este caso. Si yo tengo el número 10, ¿sí?, yo al número 10 puedo restarle 1. Si tengo 10 menos 1, pues voy a obtener 9. ¿Listo? Fíjense que yo no tengo la necesidad de poner antes de un número simple ni la V, ni la L, ni la D. ¿Por qué? Fíjense acá que si yo tengo la X y yo le pongo antes la V, pues sería 10 menos 5. ¿Y cuánto es 10 menos 5? Pues voy a tener 5.
Entonces, ¿para qué voy a escribir el 5 así si el 5 lo puedo escribir únicamente con una V? No tendría sentido. Otro contraejemplo sería, por ejemplo, para el número 100, ¿sí? Yo sé que el número 100 se escribe con una C. Entonces yo digo, bueno, entonces voy a restarle 50, que es el anterior. Entonces le resto 50. ¿Cuánto es 100 menos 50? Pues va a ser 50. Pero si yo ya sé que el 50 se escribe con una L, ¿para qué voy a escribir esto así? Pues sencillamente no es necesario. ¿Listo? Es decir, que yo en esos casos únicamente voy a utilizar el 100, el 1, el 10, el 100, ¿listo? Y el 1000 pues ya no se usa para ese caso. Entonces, voy a hacer aquí varios ejemplos. Si yo tengo el 100, ¿cierto? Y cojo y le pongo una X, pues voy a tener 100 menos 10, que equivale a 90. ¿Listo? Si yo tengo 50 y antes del 50 tengo una X, pues voy a tener que esto va a convertirse en 50 menos 10, 40. Fíjense en este caso que yo puedo tener aquí el 50. Si yo quiero escribir el número 45, ¿qué tengo que hacer? Voy a coger el número L, o el que equivale a 50, y voy a restarle en este caso 5, si es válido, porque aquí voy a obtener el número 40 y 5, es decir, 50 menos 5. Y fíjense que aquí no estoy haciendo nada ilógico, porque es que no hay un símbolo que sea para el número 45, es decir, que sí tengo que escribirlo de esta manera. ¿Listo? Por el momento vamos a manejar esas tres normas muy sencillitas, y yo les voy a dejar unos ejercicios prácticos para que ustedes escriban los números, y otro para que ustedes, a partir de estas tres reglas que yo les estoy dando, establezcan si sí están bien escritos o si no están bien escritos. ¿Listo? Ya más adelante vamos a trabajar con números más grandes, con combinaciones más, digamos, más complejas, y con otras reglas que nos hacen falta. ¿Listo? Entonces, por favor, suban el documento en el espacio de la guía. Recuerden ver los tutoriales de cómo subir las tareas, de cómo entregarlas. En la parte de noticias no tienen que subir ningún documento, porque si ustedes suben los archivos ahí, eso se va a volver muy tedioso para la persona que entra y necesita ver qué es lo que tiene que hacer, y empieza a encontrar mil y mil cosas ahí. Entonces ya saben que al lado derecho están las tareas que tienen que hacer, que tienen que entregar, sencillamente las entregan ahí. ¿Listo? No se preocupen que si les parece muy complicado, igual pues vamos trabajándolo poco a poco. Lo importante es que tengan en cuenta las tres reglas. La primera, que el 1, el 10, el 100 y el 1000 no se pueden repetir más de 3 veces, ¿cierto? El 5, el 50 y el 500 no se pueden repetir ni siquiera 2 veces, solamente se puede escribir de una vez. La segunda regla es que yo puedo poner un número mayor al lado derecho del otro y hacer una suma para hacer un número pues compuesto. Y la tercera pues es que yo escribo un número menor a la izquierda del otro, y hago una resta para escribir también un número compuesto. ¿Listo?